preguntado, profe, ¿es verdad que con la consagración del Estado Social y Democrático de Derecho en el artículo primero de la propuesta constitucional, Chile arriesga con volverse un país socialista? La respuesta es no. Las razones son muchas, pero quería compartir contigo un par para que hagas el ejercicio en tu casa con el texto de la propuesta y puedas ganar en tranquilidad frente a esta preocupación. Quería invitarte a leer el artículo 16 y particularmente los números 22, 23 y 28 de ese artículo. El número 22 consagra el derecho a la salud. El número 23 consagra el derecho a la educación y el número 28 consagra el derecho a la seguridad social. Como ya sabrás, a estas alturas se trata de tres derechos clásicos del Estado social, tres derechos sociales. Si lees cada uno de ellos, no voy a entrar en el detalle porque no quiero latear, pero si lees cada uno de ellos te vas a dar cuenta de que se reconoce en su texto el lugar central que ocupa la libertad. En el caso del derecho a la salud, la libertad que tiene el cotizante para elegir si pone su plata en el sistema estatal o en el sistema privado. En el caso de la educación, el derecho de los padres a elegir el colegio y a decidir qué es lo que más les conviene a los hijos, siempre antes que el Estado. Y en el caso de la seguridad social, la libertad del cotizante de nuevo para elegir si pone su plata en un sistema privado o en un sistema estatal. A esto hay que agregarle el reconocimiento explícito a la propiedad que el cotizante tiene sobre sus cotizaciones y los ahorros. No hay ningún Estado socialista que en su constitución consagre estos derechos de esta manera. Ese es un primer argumento. El segundo argumento te invito a buscarlo en el artículo 24, que tiene varias letras. La penúltima letra habla de la responsabilidad fiscal, un principio que el Estado siempre debe observar cuando decide gastar plata para garantizar los derechos sociales. Esto no está en la Constitución vigente y es ciertamente un freno a la tentación del poder de gastar más plata que la que tiene. La última letra del artículo 24 consagra que el Estado y los particulares son responsables de satisfacer los derechos sociales. Es decir, se prohíbe el monopolio del Estado en la satisfacción de estos derechos. Estas dos condiciones impiden que el Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado en el artículo primero, lleve a Chile por un camino que nos convierta en un Estado socialista. Como te dije al principio, hay muchas otras razones. No quiero alargar el video, así que vamos a acabar aquí. Si no te convencieran las respuestas o los argumentos que te he dado hoy, me avisas y hacemos otro video. Que estés muy bien, chao. Ahí está. Entonces, ¿qué le parece de última hora video en que habla varias cosas que tienen todas respuestas por lo demás? Bueno, lo que dice Luis Silva es parcialmente verdadero y absolutamente falso. Me explico. Parcialmente verdadero porque nuestros derechos, esos derechos que él menciona, están hoy día vigentes por la Constitución actual. Por lo tanto, no es una ganancia de la Constitución nueva. Lo que hace la propuesta de Constitución nueva es justamente poner en riesgo sus derechos. Él menciona el artículo 24. El artículo 24 dice: el Estado deberá adoptar medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, a la seguridad social y a la educación. Pero dice en la letra A, inciso A, que él no menciona, el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos, es decir, cada vez más. Y el término socialismo, que él nunca aborda porque eso no es socialismo, lo dice exactamente en la letra E, que él menciona, pero que se salta la parte importante de la letra y dice, con el empleo del máximo de los recursos disponibles. Claro. Coma, con responsabilidad fiscal. Es decir, el empleo del máximo de recursos disponibles significa que el Estado, que no produce nada, que no genera riqueza, tiene que generar los recursos para hacer en realidad estos derechos sociales, los tiene que obtener de los bolsillos de los chilenos. Entonces, lo que no dice Luis Silva es que van a venir por más dinero de nuestros bolsillos, lo que tampoco dice propio de un Estado socialista, Estado grande que tiene que crecer. Lo que tampoco dice Luis Silva es que si no logra todos los recursos necesarios metiéndolo en la mano en los bolsillos de los chilenos, tienen que ir a buscar deuda externa.
y por lo tanto Chile empieza a ser un país inviable en el sentido que no es capaz o no va a ser capaz de ni siquiera cubrir con los superávit de Codelco los intereses de esa deuda externa. Pasamos a ser un país altamente endeudado como lo fuimos en los 70 y que logramos liberarnos después de muchos años en la década de los 90, hacia el final de los 80. Tampoco dice, lo de la letra F, dice la satisfacción será a través de instituciones estatales y privadas, como es hoy, la Constitución actual, pero no mencionó convenientemente la coma y las dos palabras que dice después, según corresponda. Es decir, la satisfacción de estos derechos que menciona van a ser efectivamente resueltos por las entidades estatales y privadas según corresponda. La pregunta es, ¿por qué le agregaron esa frase, esas dos palabras, según corresponda? ¿Quién determina según corresponda? Lo determina pues el Estado. Correcto. Y por lo tanto, esto en vez de ser una sociedad donde el Estado está al servicio de las personas pasan a estar a servicio del Estado. El Estado social de derecho es una política socialista que acá la agravan, fíjense ustedes. La agravan en el siguiente sentido. Primero, garantizan derechos universales. ¿Qué significa eso? Que todos los ricos, los menos ricos y los pobres van a tener el mismo derecho a los recursos. Yo siempre he pensado que el Estado, como tiene pocos recursos, tiene que focalizarlo en los que más los necesita. No pueden ser derechos universales. Segundo, dice que son derechos progresivos, es decir, nunca vamos a dejar de saciar demandas por nuevos derechos. Dice que lo harán a través de los máximos recursos disponibles, es decir, que no va a quedar recursos disponibles para pagar deuda externa. Un país que no piensa pagar su deuda externa, porque va a usar el máximo recurso disponible en derechos progresivos. Cuarto, son garantizados, es decir, tienen garantía estatal. Y quinto, son judicializables, por si al Estado se le olvidara entregarlo. Entonces, eso es exactamente lo que es un país socialista.